Yo creo que ya no se conecta nadie más, o bueno, si se van conectando, entonces los vamos ingresando. Quedamos en la etapa o en la polinización zoofílica, ¿sí? Que es el proceso en el cual los animalitos, ya sea insectos, aves, por ejemplo, se les pega a su piel, a sus plumas, a sus paticas, los granos de polen, y estos al transportar o al viajar de una flor a otra buscando el néctar, ¿sí? Buscando la miel de las flores, pues hacen lo propio, dejan o insertan los granitos de polen en una y otra planta y precisamente eso conlleva a que se dé el proceso de fecundación o de polinización en este caso, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos de polinización que podemos encontrar en las plantas: zoofílica, anemófila e hidrófila. ¿Listo? Agua, aire y a partir de animalitos. Y la autopolinización, que es pues obviamente cuando la propia planta, sus anteras botan el polen y generan la fecundación propia de la planta. Entonces, aquí podemos decir que en las plantas, ¿sí? Hay un ciclo vital que presenta 2 fases características, ¿no? Una sexual o gametofítica y una asexual que se llama esporofítica, ¿sí? Estas fases se alternan, por eso estamos hablando de la alternancia de generaciones, ¿no? Y permiten, ¿no? Que se vuelva o que se forme en una fase el gametofito y en otra fase el esporofito. Este proceso o este conjunto de alternancias, ¿sí? Le permite a las plantas que obtener beneficios porque como hay variabilidad genética, ¿sí? En la fase sexual, entonces pues obviamente va a poder adaptarse mejor al medio y a los cambios que éste dé. Entre tanto, cuando se da la fase asexual, ¿sí? De esta alternancia de generaciones, ¿qué pasa? Esta ayuda y propicia para que haya una mayor colonización o una expansión, ¿sí? De las plantas en diferentes zonas, aprovechando precisamente pues la fase anterior que, que permitía la variabilidad o la adaptación genética de acuerdo a todas las características y las modificaciones que trae de una fase gametofítica. Eso por un lado, hablando de la parte o de reproducción sexual en plantas, ¿sí? Pero como yo les decía, también podemos encontrar una parte en la que las plantas o algunas plantas tienen una reproducción que es asexual. Ustedes saben que la reproducción asexual hace referencia a que se dan un organismo o un individuo, por decirlo de alguna manera, sí, más bien individuo, utilicemos esa palabra, que tiene las características prácticamente iguales, o no prácticamente, las características iguales a su predecesor. Cuando hablo yo de una reproducción asexual, únicamente estoy sabiendo que interviene un solo organismo, un solo individuo, y a partir de este se generan los demás. Dentro de la reproducción asexual de plantas podemos encontrar los bulbos, los tubérculos, los rizomas y los estolones, por ejemplo, ¿sí? Dentro de los bulbos podríamos encontrar a la cebolla, dentro de los tubérculos, pues el más conocido que es la papa, dentro de los estolones, la fresa y dentro de los rizomas, el jengibre. Sí, dentro de una de las evaluaciones o concursos, no sé, que tengo para ustedes, habla una pregunta precisamente de eso, a qué hace referencia los rizomas. Eh, de estos tendremos que anotar que son los que o sea, crecen debajo, pero paralelo a la tierra, ¿sí? O sea, su crecimiento es paralelo y ellos absorben los nutrientes de tal manera que los van almacenando y de manera horizontal prácticamente, ¿sí? Y entonces estos van creciendo y allí en donde almacenan precisamente sus nutrientes es
donde se da pues la parte comestible, por decirlo así, de la planta. De igual manera, dentro de los mecanismos de reproducción asexual que yo les mencionaba anteriormente, que ya no son propios de la naturaleza como tal, sino que ya tienen intervención de los seres humanos, podemos encontrar el cultivo de tejidos, la estaca o esqueje, el acodo y el injerto. Para nosotros como el más conocido, ¿sí? Podría ser el injerto, cuando por ejemplo mezclan el tomate de árbol con la mora, ¿sí se han dado cuenta? O la lima con el limón, o la naranja con lima, también creo que es que la mezclan. Entonces, este tipo de reproducciones son de orden asexual, pero generan individuos o generan, pues en este caso, plantas o frutos, haciendo una especie de alguna manera diferente, pero es asexual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de pronto intervienen más de un individuo, no está haciendo, no está habiendo intercambio de gametos, ni el masculino ni el femenino. Eso sí quisiera como dejarlo bastante claro con ustedes. Bueno, siguiendo con nuestra guía de trabajo, en la guía vamos a hablar, por ejemplo, o nos va a mencionar los tipos de reproducción asexual, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta y ustedes la puedan profundizar aparte de lo que se les ha mencionado actualmente. Eso en cuanto a la reproducción en plantas, pero también tenemos que hablar eh, de la reproducción en los seres que son un poquito ya más evolucionados, que son o hacen parte de los animales, ¿sí? Los animales que ya son grandes, por ejemplo, los vertebrados. Ustedes saben que la gran mayoría, o que pues estos necesitan un tipo de reproducción que sexual, ¿cierto? Am- em, Inclusive hay algunos que tienen em, órganos tanto o no, que tienen o que producen más bien gametos masculinos y femeninos en su propio cuerpo, ¿sí? Y estos son los organismos hermafroditas. Pero entonces, primero dirijámonos a la reproducción sexual en animales, mencionando que esta reproducción, pues generalmente, como les digo, se da en vertebrados, ¿cierto? Se da con la presencia de un, o de la unión más bien, del gameto que lo va a producir la hembra y otro gameto que lo va a producir el macho, ¿sí? Entonces, ¿qué requiere? Dos organismos de la misma especie, pero que tenga características diferentes en cuanto a su morfología y a la producción de sus gametos. ¿A qué hago referencia con esto? Lo que decía anteriormente, que uno produzca el gameto masculino, o sea, el espermatozoide, y el otro que produzca el gameto femenino, en este caso el óvulo. A esto nosotros lo denominamos el dimorfismo sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos señalar en cuanto a la reproducción sexual? Esta se presenta cuando hay una fecundación del gameto masculino hacia el gameto femenino, es decir, que el espermatozoide fecunde al óvulo. Cuando hay esta fecundación, empieza a formarse el cigoto o el cigote. La formación del cigote da pie para que en su desarrollo o durante un tiempo que pase ya se empiece a formar un embrión que obviamente va a tener o va a ir ganando las características, ¿sí? De desarrollo que le van a permitir más adelante pues actuar como un individuo completamente eh, elaborado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, funcional más bien, funcional, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, pues da la generación de un nuevo ser. Este ser, inicialmente, como les digo, es el cigoto, luego se vuelve el embrión y con el paso del tiempo se vuelve el feto y pues obviamente ya va dando lugar
al nuevo organismo o al nuevo individuo, ¿sí? ¿Qué pasa con este nuevo individuo? Que tiene una información del padre y de la madre, ¿sí? Que le va a permitir parecerse a ellos, pero va a tener unas características que son propias de ese individuo. Es decir, que el ADN que va a contener ese individuo es único y suyo. Si bien es cierto, trae información de sus predecesores, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, incluso de los hermanos, etcétera, ¿sí? Va a ser un individuo que va a tener las características completamente particulares, ¿sí? Es decir, de él, aunque se parezca pues a sus predecesores, como les digo. Dentro de los tipos de fecundación, nosotros podemos encontrar dos. Uno es la fecundación que se realiza de manera interna y el segundo es la fecundación que se realiza de manera externa. Cuando yo hablo de fecundación interna, estoy hablando que hay contacto de las gónadas, ¿sí? O el aparato genital masculino con el aparato genital femenino, y entonces el macho pues deposita los espermatozoides dentro de la cavidad vaginal de la hembra, ¿sí? Produciendo que este espermatozoide la fecunde, o sea, al óvulo, y pues se dé origen a lo que ya les había mencionado, el cigote, el embrión, y formando el feto hasta que salga pues el nuevo individuo. Eh, esta siempre va a darse al interior de la cavidad vaginal. No así la fecundación externa. Nosotros podemos, bueno, la fecundación interna, pues ustedes la ven en la mayoría, por ejemplo, de los animales que son vertebrados, ¿sí? Los mamíferos, los reptiles, básicamente. Dentro de la fecundación externa, nosotros podemos tener o sea, lo contrario, la fecundación no se da al interior de la cavidad vaginal de la hembra, sino que la hembra, tanto la hembra como el macho, proveen sus, ¿cómo es que se llama? Es que me desconcentran con la entrada de personas, perdón. Sus gametos, es decir, la hembra eh, deposita su gameto, es decir, sus óvulos, al igual que el macho, por fuera de la cavidad vaginal de la hembra. ¿Esto dónde lo vemos? Por ejemplo, en los peces. Ustedes si se dan cuenta, la hembra empieza a regar sus óvulos en el agua, ¿cierto? Y el macho, el pez macho, llega y para fecundar los huevos, pues sí, los huevitos que aporta la hembra, ¿qué es lo que hace? Elimina o bota, o bueno, como expulsa eh, su, su líquido seminal para que estos se puedan fecundar. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre la fecundación que se hace de manera interna a la fecundación que se hace de manera externa. Bueno, en la guía también nos habla o se nos menciona la parte de la reproducción asexual, pero entonces yo quisiera como profundizar en la parte en la que, pues, la reproducción asexual generalmente pues la podemos encontrar en organismos que se reproducen por sí mismos, ¿sí? Es decir, que no necesitan de otro organismo de la misma especie para poder llevar a cabo el proceso de procreación. Entonces, cuando solo se necesita un organismo, pues los demás, sus derivados, su descendencia, va a tener el mismo material genético que tiene su predecesor, es decir, su progenitor. Entonces, ya no va a haber combinación de material genético, porque pues obviamente solo proviene de uno, y entonces va a originar una copia idéntica de su predecesor. Por lo tanto, no va a lograrse una variabilidad genética y el proceso de adaptación al medio va a ser un poquito más complicado que si, o que el que se da gracias a la
al intercambio genético que habría en una reproducción de orden sexual, ¿sí? Una de las características que sobresale en los organismos que tienen un tipo de reproducción asexual es que estos se reproducen muchísimo y colonizan, ¿sí? O abarcan grandes extensiones del sitio donde ellos se encuentran. Entonces, podríamos decir que la reproducción asexual permite que haya un poco más de individuos de una especie sin la intervención, pero sin variabilidad genética, es decir, que la adaptación al medio va a ser un poco más difícil que la adaptación que se logra de los o con los organismos que tenemos pues información de padre y madre, que nos va a permitir en el futuro pues adaptarnos a, a cualquier tipo de cambio que se dé, ya los habíamos mencionado anteriormente. Entonces en la guía ustedes van a encontrar varios tipos de reproducción asexual, como por ejemplo la gemación, y el organismo en el que se da, la esporulación, la fragmentación, la bipartición, la partenogénesis, los injertos de los que hablábamos en las plantas, pero no únicamente estos hacen referencia a plantas, sino que ya hacen referencia a organismos de otro orden, por ejemplo, los protistas, los platelmintos, es decir, organismos pequeñitos, ¿sí? Que en la escala evolutiva pues no han evolucionado de tal forma que requieran un proceso de reproducción un poco más eh, complejo, esa es la palabra. Entonces, en la guía ustedes van a encontrar a lo largo de la misma una serie de actividades que son las que van a tener que desarrollar y van a tener que entregar hasta el 7 de mayo, que es el tiempo en el que, pues el tiempo límite destinado para la entrega de la presente guía. Posterior a esta, ustedes van a mirar el tema de reproducción ya en los seres humanos, diferenciando características del sistema reproductor de hombre y de mujer, y vamos a pasar también por el cuidado del cuerpo, los estados, o sea, el estado de embarazo, la gestación, la fecundación, gestación, y posteriormente vamos a terminar con las enfermedades de transmisión sexual. Con eso daríamos pues por culminado el capítulo de reproducción y de cómo nosotros nos podemos reproducir en condiciones adversas. ¿Cuál es la recomendación para hoy? Terminando esta clase, entonces yo les voy a compartir la guía. Los que no pueden acceder a la guía y tienen chance de acceder al material de caminar que yo les había compartido en clases pasadas, la guía prácticamente hace referencia al material de caminar. Como les digo, si ustedes quieren complementar, porque algunos de los conceptos que se dieron en esta clase no están plasmados en la guía, ustedes me dicen y yo les comparto el material que hace referencia a otras guías que yo tengo, que había desarrollado con otros grupos. Pero como caminar es un poquito más limitado, por decirlo de alguna manera, entonces el material pues para caminar es un poco menos extenso que el material para los otros grados regulares. Como les digo, si quieren profundizar, no es más que me digan y yo comparto la guía. O de hecho, pues si puedo la voy a adaptar y voy compartiendo el material poco a poco para que ustedes puedan profundizar. La recomendación, como les decía, es que desarrollen la guía el día viernes, que no tendríamos clase sincrónica, sino que tenemos la clase así asincrónica, es decir, no nos vamos a ver en la sala Zoom. Tenemos que destinar ese espacio y pues lo que les queda del tiempo por ahora, en el tiempo libre, pueden ir desarrollando su guía. Allí a lo largo de la guía hay algunas actividades que no son duras de hacer, pero que son, no sé, como 3 actividades. Y les pido por favor que me vayan pasando ya el material que ustedes han abordado o han desarrollado hasta el momento. Recuerden que teníamos el compromiso, creo que era hasta la página 48, de desarrollarlo y de efectuar las actividades que pues se planteaban. Creo que algunos me han enviado, no sé la verdad si todos. ¿Por qué? Porque todavía tengo súper represado ¿qué es el WhatsApp? Entonces, apenas yo vaya abordando, yo les pongo aunque sea un ok.
que quiere decir recibido. Y si veo que de pronto les falta algo o está incompleto o no está correcto, entonces yo ya les hago la retroalimentación a los que les pongo, ok, por lo menos se sacaron el básico, aunque sea, pero ya están listos con la nota. Eso chicos, entonces, Profe, qué pena interrumpirla. sí, dime. A mí me falta la 42 a la 48, algo así. Ajá, entonces por eso les digo, o sea, ahorita ya la idea era que ustedes me entreguen en este momento o hasta el viernes pasado, creo que fue el plazo precisamente de esa parte de la guía, para que puedan abordar el trabajo de la guía que les voy a poner ahorita. Si están atrasados, pues entonces, ¿qué les toca? Trabajar en las dos guías. Les doy el Sí, profe. espacio para que lo hagan porque es que realmente no quiero que haya la mortalidad que hubo el periodo pasado y no quiero iniciar con pie izquierdo. Entonces, Profe, ¿quién es Lucero? Dime, hija. profe, yo tengo una pregunta sobre la página 42. 42. A ver, espérame, lo busco, no sé por dónde está. 42. Espérame un ratito. Ujú. A ver si... Ay, 42. 42. Ujú. Sí, aquí está, creo que habla de la composición química de los cromosomas, ¿cierto? Que necesitabas Sí, señora, actividad. que había que hacer una maqueta y que exponerla. Entonces, con eso, ¿qué? ¿Solamente estaría mandarle la foto de la maqueta o un video como medio exponiendo? Yo, la verdad, pues prefiero que como la próxima clase ustedes van a trabajar asincrónico y nos quedaría la próxima semana, entonces en la próxima semana yo estaba pensando precisamente emplear este espacio, es decir, del martes, para hacer la revisión de todas esas actividades. ¿Sí? Con ustedes, porque de pronto, o sea, yo la voy a ir abarcando, pero sí me gustaría que ustedes, por ejemplo, yo les haga una pregunta de cualquiera de las actividades que yo que pues que se propuso ahí en las guías. Entonces, hacerlo como interactivo también la evaluación. Entonces, dentro o pactemos de una vez que dentro de 8 días vamos a recibir esa exposición, porque sí la tenía pendiente. Yo sé que hay personas que de pronto no les gusta mucho la cámara, que son penositas a la hora de expresarse en grupo, ¿sí? Yo entiendo esto, pero entonces yo lo que les sugiero es lo siguiente, lo que he hecho con otros grupos. Me han enviado la foto de la actividad y un audio en el cual explican la actividad. Eso lo hicimos con séptimos para el desarrollo del sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Profe, una preguntita. Entonces, como que tendríamos que explicar ahí en la maqueta, pues solamente lo que hay ahí. O sea, sí, o sea, sí. ¿qué consiste el cromosoma, las partes del cromosoma, como cuál es su función, ¿sí? Porque de Ah, ya. eso, a eso se refiere, ¿cierto? Sí, un modelo de cromosoma en el que ubique todas las partes, mira, eh, material reutilizable, o sea, ¿qué tienes que hacer? Una X, por ejemplo, yo la haría con cartón y le pego cáscaras de huevo, que todos los días yo creo que generamos cáscaras de huevo. Y entonces le pongo cuál es el centrómero, dónde queda el uso cromático, cuáles son las cromatides, todas las partes y cuál es su función. O sea, me parece, eso en un minutico lo puedes o sea, en una exposición de un minutico puedes hacer esa actividad. La, Profe, lo que se te iría de pronto tiempo es haciendo creativamente el cromosoma y poniéndole las partes, pero en profe, explicar no se te va más de 1 o 2 minutos. Bueno, señora, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta de pronto? yo. Jean Paul, tú me tienes, no sé, alguien me dijo yo también, pero no. Profe, Diga, es primer clase que tengo con usted, entonces yo ahorita le puedo escribir y usted me hace el favor de mandarme el trabajo, el PDF. sí señor, pero en el grupo sí estás. Sí, señora.
Vale, no, es que yo ahorita, la guía ahorita la envío al grupo, pero si tú no estuviste antes, entonces tengo que enviarte es el material de caminar para que te vayas poniendo al día. Entonces me escribes, porfa, para yo enviarte el material, no te preocupes. Bueno, Y profe, los que muchas ya gracias. hayan hecho o adelantado las actividades de la guía, entonces, o del libro, del material de caminar, porfa, vayan enviándome, no se queden para que no los coja como tarde y después se les acumule más trabajo. Entonces, chicos, Profe, tomémonos la fotico de la asistencia antes de terminar la sesión. profe, Dime, Samuel. para recuperar, ¿qué se debe hacer? Ay, sí, eso también es importante. Muchos me han preguntado cuál es el proceso de recuperación. Yo lo hago constante, chicos. El proceso de recuperación siempre lo hago, que se pongan al día en el material, o por lo menos en o sea, en las actividades que se deja por cada guía, ¿sí? Talleres evaluativos o las actividades como tal, las presentes y adicionalmente yo les hago un cuestionario a través de formulario de Google, ¿sí? En el cual pues yo les hago las preguntas correspondientes a las guías de trabajo. Entonces, en el momento en el que tú presentes la evidencia del desarrollo de las guías y programemos el examen y pues te vaya bien en el examen, entonces ahí tú ya tienes listo tu proceso de recuperación. Entonces, si estás, por ejemplo, si tú perdiste y no me has entregado guías, tienes que ponerte al día con las guías. Y me entregas las guías a ti, o sea, ya listas y hacemos el examen. Y entonces, una vez culminado el examen, pasado el examen, ya recuperas y yo te pongo la nota de recuperación para que pues no te cuelgues y tengas que recuperar 4, 2, 3 periodos en uno. Eso para todos los que necesiten proceso de recuperación. Entonces, quedamos dos partes, el examen, pero el examen va después de que me entreguen el material desarrollado de las guías, la evidencia del desarrollo de las actividades de las guías. ¿Quedamos? ¿Sí, sí está claro? Sí, profe, sí. Señora. Listo. Y o sea, yo debo todo el primer periodo. Por eso, amor, entonces para ti va lo mismo. Entonces, ahora que me escribas, me dices, pues me recuerdas que eres nuevo y yo te mando el material y te pones pues a trabajar a nivelarte. ¿Listo? Bueno, Y, buena y, idea. y programamos una fecha para que todos los que tengan que recuperar hagan el examen en una sola fecha, porque es que para estar haciendo examen un día, otro día, pues no, es un poquito tedioso. Nos quita tiempo, mejor cuadramos una sola fecha para todos, por ejemplo, a mitad de este periodo, que aspiro que ya estén al día en las actividades y ya las hayan presentado, y entonces, pues ahí ya les digo quién pasó la recuperación y quién no. Entonces, hoy estamos en semana 3. Más o menos hago el examen, digan ustedes, en semana 6, ¿sí? Es decir, que dentro de unas 2 semanitas, ustedes tienen ya la fecha para el examen, para que estén como programados. Eso, chicos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda con respecto al desarrollo de las guías, procesos de recuperación y demás. Si no, nos despedimos ahí. El viernes no nos vemos en sincrónica, pero ustedes... Profe, ¿cuántas guías llevamos hasta ahora? me mató. A ver, espéreme, yo miro. Deme un segundito. 5, creo. No sé. A ver, caminar. El segundo periodo, profe. Ah, no, 3. 3, El 4. segundo periodo son 6. 1, 2, 3, 4. 4 creo que son. Sí, 4 guías. No, de segundo periodo es la primera guía la que pongo hoy. Entonces, de segundo periodo solo vamos a esta guía y del anterior periodo vimos 3. Pero con la salvedad que en este periodo ya adelantamos trabajo, es decir, que tenían pendiente ustedes el desarrollo de unas páginas del libro de caminar. Entonces, en teoría, prácticamente son 2 guías, 2 guías. ¿Listo?
Eso, entonces, chicos, cualquier duda, cualquier, no sé, inquietud que tengan a través del WhatsApp, recuerden que en las tardes yo no respondo y recuerden que ahorita estoy súper atrasada en WhatsApp, entonces de pronto me demoro un poquito en responderles, porque voy de atrás para adelante. Eso, chicos, para ahorita mismo les subo la clase al chat, para que los que quieran volverla a ver, pues la vean, o si no, los que no asistieron estén pendientes y al día. Y espero entonces su trabajo. El viernes nos vemos en asincrónica, pero estamos aquí pendientes de ustedes. Entonces, se me cuidan. Muchas gracias por asistir. He visto que la asistencia está mejorando y me alegro mucho porque eso es muy importante y recuerden que la falta de asistencia a estas clases también da para pérdida, ¿no? Y ustedes tienen un porcentaje de pérdida más bajito que el de los regulares. Entonces, siempre asistan a sus clases en la medida de sus posibilidades. Eso, mis amores. Muchas gracias y los dejo para que descansen estos minuticos antes de... Ah, no me abrieron la cámara para la foto, ¿cierto? Que les estaba pidiendo anteriormente para que hagamos nuestro registro fotográfico. Con ustedes no lo habíamos hecho, ¿cierto? No. Entonces, los que pueden... Sí, yo me acuerdo, Dani, no te preocupes. Ay, profe, ¿qué le pasa a esta cámara? Tranquila, no te preocupes. Igual nada más vamos a la frente. Sonríe y muestra el capul entonces. Bueno, mis niños, les agradezco mucho por la asistencia y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta profe, luego, profe. igualmente. Bien, chicos, que estén Chao. muy bien, chao. Chao, profe.